Paz a vosotros, hermanos y amigos. Me da mucho gusto saludarlos una vez más a todos ustedes que nos siguen a través de estas redes sociales. Hoy quiero compartirles un tema que en nuestros días poco a poco se ha olvidado de esa orden que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su palabra. El tema lo he titulado ¿Quién es nuestro prójimo? Tal vez en algún momento de nuestra vida han escuchado este segundo y gran mandamiento que nos dejó nuestro Dios. Y lo dejó para toda la humanidad, diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a pesar que se ha predicado muchas veces, es necesario reflexionar en estas palabras. Sobre todo cuando la falta de amor prevalece en sus hijos, mucho más en el mundo. Pero quiero decirles que este es el momento de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, pongamos atención a estas palabras y pongamos por obra este mandamiento de amar a nuestro prójimo. Esto hará que volvamos nuestros ojos a Dios y que veamos que en verdad Él está entre nosotros. Pero preguntémonos, ¿quién es nuestro prójimo? Es común escuchar que nuestro prójimo es la persona que está más próxima a nosotros. Esto quiere decir que nuestro prójimo es cualquiera de esas personas que vemos día con día en nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la escuela, el vecino o cualquier otro lugar que frecuentemos, sin importar la edad. Nuestro prójimo puede ser un niño, un joven o un adulto o un anciano. Veamos qué nos dice el libro de la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 8 y 9. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces entendemos que no debemos hacer acepción de personas, ya que nuestro Dios no hace distinción de personas. Pero, ¿qué nos enseña la parábola del buen samaritano? ¿Y cómo el Señor enseña a aquel doctor de la ley acerca del amor de Dios y al prójimo? Lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37, de cómo respondió el Señor Jesús cuando el doctor de la ley preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Si vemos desde el versículo 29 al 37, encontramos que el Señor Jesús empieza a mostrarles y a decirle, y le pone un ejemplo sobre quién es nuestro prójimo. Entonces pregunto, ¿qué nos enseña esta parábola
acerca de quién se considera que es nuestro prójimo? Porque, ¿qué hicieron el sacerdote y el levita cuando vieron al hombre que había sido asaltado y herido? Nada. Se siguieron. No había en ellos amor al prójimo. Y esto es lo que leemos en el versículo 31 y 32, que nos refiere: y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, se pasó de un lado. Si nos ponemos a pensar, ¿cómo sería nuestro proceder para las personas que necesitan ayuda? Nuestra respuesta sería haciendo lo mismo, el bien, y siguiendo el ejemplo que hizo el buen samaritano al hombre que habían asaltado y herido. Lo leemos en el versículo 33 al 37. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre la cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y les dijo: cuidádmele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por lo tanto, antes de pensar y analizar nuestro objetivo, primero debemos saber y considerar qué es amar. Amar es un verbo que nos lleva a ejecutar una acción, algo que se tiene que hacer. Y ahora entonces nuestro objetivo sería analizar la importancia de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, volviéndonos humildes, perdonando a los demás y demostrando amor los unos por los otros. En la palabra de Dios tenemos ejemplos como el caso de Jonatán, que amaba a David. Lo vemos en primera de Samuel capítulo 20, versículo 17, que nos dice: y tornó Jonatán a curar a David porque le amaba como a su alma. Otro ejemplo, donde el Señor Jesús le dice, allí en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 45,
que le dijo: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Jesús nos enseña que amar al prójimo nos hace bien. No es suficiente, se debe amar a nuestros enemigos para que podamos ser hijos de Dios. Un ejemplo más lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19, donde dice el Señor: he aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 32, dice el Señor Jesús: y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Hasta ahora vemos que es clara la importancia de amar a nuestro prójimo, y que no es solo el que nos ama, sino también nuestros prójimos son nuestros enemigos, como lo vemos en las Escrituras. Y el apóstol Pablo les dice en la epístola a los Gálatas capítulo 5, versículo 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y en la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 8, nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. El amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es de mucha importancia. Tal es así que la palabra de Dios nos dice que primero que tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano, que es nuestro prójimo, antes de traer una ofrenda a Dios. Por lo tanto, debemos amar a nuestro prójimo. Aunque nos ofenda, debemos amarlo como a nosotros mismos. Y esto incluye perdonarlo como Dios nos perdonó. Hoy Dios nos hace esta invitación de meditar. ¿Quién es nuestro prójimo? Hermanos y amigos, que Dios les bendiga y paz a vosotros.